Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a explorar una de las conquistas más impresionantes de la historia, la conquista del Osón del Sur por Kublai Khan. Imagina a los mongoles, una horda aparentemente imparable que en su apogeo controló el imperio terrestre más extenso de la historia. Pero, ¿cómo lograron los mongoles, conocidos por su dominio en las estepas, someter al sofisticado y bien defendido reino del Osón del Sur? Hoy, vamos a sumergirnos en este fascinante capítulo de la historia. Desde el auge de los mongoles, pasando por su gobierno en China, hasta el eventual colapso de su imperio. ¡Vamos a ello! Todo comienza en 1206, cuando un hombre llamado Temujin, mejor conocido como Genghis Khan, unificó a las tribus mongolas bajo su mando y fundó el Imperio Mongol. Este imperio, que comenzó como un conglomerado de tribus nómadas, rápidamente se convirtió en una fuerza militar sin igual. Los mongoles no solo eran hábiles jinetes y arqueros, sino también maestros de la estrategia y la guerra psicológica. Utilizaban el terror como arma, devastando ciudades que no se rendían, lo que les permitió expandirse a una velocidad asombrosa. En 1215, Genghis Khan y sus fuerzas saquearon Pekín, la capital de la dinastía Jin, marcando el inicio de la dominación mongola sobre gran parte de China. Sin embargo, tras la muerte de Genghis Khan en 1227, el imperio comenzó a fragmentarse en varios kanatos, todos ellos leales a un gran Khan, pero cada uno gobernado de manera autónoma. Es en este contexto de fragmentación y lucha interna donde surge la figura de Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, quien se convertiría en el Gran Khan en 1260. A diferencia de sus predecesores, Kublai no se conformaba con ser simplemente un conquistador nómada. Él tenía la ambición de consolidar su poder y transformar el vasto imperio en un estado más estable y civilizado. En 1266, Kublai Khan ordenó la reconstrucción de Pekín, renombrándola como Jambalik, que significa Ciudad del Khan, y la estableció como la capital de su imperio. Con esta nueva capital, Kublai comenzó a proyectar su dominio sobre toda China, pero aún quedaba un último obstáculo: la dinastía Song del Sur. La dinastía Song del Sur gobernaba las regiones más prósperas y densamente pobladas de China. A diferencia de los Jin, que habían sucumbido relativamente rápido al poderío mongol, los Song del Sur eran conocidos por su resistencia y su sofisticada maquinaria militar y civil. Pero Kublai Khan estaba decidido a someterlos y unificar toda China bajo su mando. La campaña para conquistar el sur de China comenzó en 1268 y se prolongó durante más de una década, siendo una de las guerras más largas y costosas en la historia mongola. Los Song del Sur, con su poderosa armada y sus formidables fortificaciones, ofrecieron una resistencia feroz. Sin embargo, la superioridad militar y la tenacidad de los mongoles, combinadas con las divisiones internas y la corrupción dentro de la corte Song, eventualmente inclinaron la balanza a favor de Kublai. El asedio de Xianyang, que duró 6 años y finalizó en 1273, fue un punto de inflexión en la guerra. Xianyang era la llave para acceder a las ricas llanuras del sur, y su caída abrió el camino para el avance mongol hacia el corazón del territorio Song. En 1276, la capital Song, Linan, actual Hangzhou, fue tomada, y la familia imperial Song fue capturada. Aunque algunos miembros de la dinastía intentaron resistir, la captura de la capital marcó el principio del fin para los Song del Sur. Finalmente, en 1279, en la batalla naval de Yamen, los restos del ejército Song fueron derrotados, y el último emperador, un niño llamado Zhao Bin, murió ahogado junto con muchos de sus seguidores, poniendo fin a la dinastía Song. Con esto, Kublai Khan había logrado lo que ningún otro líder mongol había hecho antes: unificar toda China bajo un solo mandato, estableciendo la dinastía Yuan. Una vez en el poder, Kublai Khan no solo fue un conquistador, sino también un gobernante que buscó integrar las culturas de sus vastos dominios. El gobierno mongol en China bajo la dinastía Yuan fue un periodo de grandes cambios y contradicciones. Kublai adoptó muchas de las prácticas y costumbres chinas, promovió el confucianismo y mantuvo el sistema de exámenes para seleccionar funcionarios, pero también introdujo una estructura de gobierno que reflejaba la jerarquía mongola. Los chinos fueron relegados a una posición inferior en la administración del Estado, lo que causó resentimiento y tensiones. Kublai también fomentó el comercio y la comunicación a través de la famosa Ruta de la Seda, conectando China con Europa y el Medio Oriente como nunca antes. Sin embargo, el gobierno mongol no estuvo exento de problemas. La enorme diversidad étnica y cultural del imperio,
junto con las dificultades de administrar un territorio tan vasto, hicieron que el control efectivo fuera un desafío constante. A esto se sumaron las frecuentes rebeliones y el malestar social, exacerbado por las políticas fiscales que imponían fuertes impuestos a los campesinos chinos para financiar las ambiciones militares de Kublai. En 1282, Ahmad Fanakati, el corrupto primer ministro de Kublai, fue asesinado por oficiales chinos descontentos, lo que reflejaba la creciente tensión y descontento bajo el régimen Yuan. El final del imperio mongol en China comenzó a gestarse mucho antes de la caída final. La muerte de Kublai en 1294 dejó un vacío de poder, y aunque sus sucesores intentaron mantener la dinastía, carecían de la habilidad y la autoridad de Kublai. El sistema de gobierno mongol, que dependía en gran medida de la fuerza militar y la autoridad centralizada, comenzó a desmoronarse. En 1368, la dinastía nativa Min, liderada por Zhu Yuanzhang, expulsó a los mongoles de China y estableció un nuevo orden, poniendo fin a la dinastía Yuan. Los mongoles se retiraron al norte, pero el impacto de su gobierno en China y el resto del mundo perduró durante siglos. El legado de Kublai Khan y la dinastía Yuan es complejo. Por un lado, Kublai logró lo que parecía imposible: unificar China bajo un gobierno mongol y crear una era de contacto y comercio sin precedentes entre Oriente y Occidente. Por otro lado, la opresión y el resentimiento que dejó su gobierno sembraron las semillas de su propia destrucción. La conquista de los Han del Sur y la creación de la dinastía Yuan fueron logros monumentales, pero también recordatorios de las dificultades de gobernar un imperio vasto y diverso. Y hasta aquí nuestro recorrido por la historia de Kublai Khan y la conquista de los Han del Sur. ¿Qué os parece el legado de los mongoles en China? ¿Creéis que fue una conquista positiva o negativa para la historia de China? Dejad vuestros comentarios abajo, estoy deseando leer vuestras opiniones. Y no olvidéis suscribiros al canal para más vídeos sobre los eventos que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.